Saludos mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y que la estén pasando lo más normal posible en diciembre. Estamos actualmente a 26 a la realización de este video y ya muchos esperan que realmente se acabe este año tan maluco, tan trágico, tan pesimista, tan aburridor, tan incluso intimidante, porque muchos no saben qué va a ser el futuro realmente en Latinoamérica con lo que está pasando en la actualidad. Amigos, y con eso se vienen entonces la caída de sectores económicos y obviamente esto tenía que pasar, ya la región tenía una baja percepción de crecimiento y a eso se le suma entonces esta crisis sanitaria. Las 6 economías de América Latina que más cayeron en 2020 y que más les costará crecer en el año 2021. Y pues obviamente chicos, el primer lugar de este top le va a ser más difícil crecer en el 2021. Entonces es delicada la situación económica en la región y para eso vamos a analizar algunos detalles. Este 2020 registrará la mayor contracción de la economía mundial desde 1946, como consecuencia del impacto de la pandemia. Para América Latina la situación ha sido aún peor. La región ha sufrido su mayor caída de Producto Interno Bruto en más de un siglo, según señaló la semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En este contexto, si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de desigualdad, América Latina y el Caribe es la región más golpeada en el mundo emergente, indicó este informe. Los países latinoamericanos en conjunto ya arrastraban unas tasas bajas de crecimiento económico que promediaron 0.3% entre 2014 y el 2019 y apenas llegaron a 0.1% en 2019, lo que les colocaba en una difícil en un difícil punto de partida cuando apareció esta crisis en el horizonte. Con la llegada de la pandemia se sumaron a ese bajo crecimiento económico los choques externos negativos y la necesidad de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región, escuchen esto mis amigos, en 120 años. ¿Ya? Realmente ha sido una caída inmensa. Aunque la reducción de la actividad económica global afectó al conjunto de la región y todo lo que produce en sí, y todos los países registraron una contracción en su PIB, no todos los países resultaron afectados de la misma manera. BBC Mundo te cuenta cuáles son las 6 economías de América Latina que más cayeron en este 2020 y cuáles son los factores particulares que incidieron en esos malos resultados. Son firmas y estudios chicos oficiales. Y empezamos chicos en el puesto número 6 con Ecuador. En el caso de Ecuador, la CEPAL considera que el coronavirus vino a agravar una tendencia negativa precedente. El impacto de la crisis actual, producto de la pandemia, ha profundizado la situación económica compleja que ya se había perfilado desde el tercer trimestre del 2019, señala un documento anexo a su informe sobre la región. La CEPAL estima que el PIB ecuatoriano retrocederá este año un 9%. Eso es mucho chicos, si a nosotros nos cuesta en un país crecer un 1%, un 4%, Perú que venía hasta en un 5, casi 6%, caer 9%, y eso que estamos hablando del top número 6, eso ya es mucho. El organismo refiere que el efecto de la pandemia se ha traducido en una drástica caída de todos los componentes de la demanda agregada. Así, por ejemplo, apunta como en el segundo trimestre del año hubo una caída del consumo de los hogares en un 12% y del gobierno en un 10.5%. Bueno, realmente son caídas muy grandes. Gobierno 10.5% en comparación con el mismo periodo en 2019. En relación con las exportaciones petroleras,
del país, entre enero y septiembre de 2020 registraron una disminución de 44% en términos interanuales. Torino Economics, por su parte, considera que esta caída histórica de la economía ecuatoriana es producto tanto del declive de la inversión real y de la disminución del consumo como de las medidas de confinamiento. Ya realmente ya se venía viendo una disminución en la inversión extranjera y aparte de eso la gente ya no consumía, ya no, como que el temor precisamente de qué iba a pasar con su economía personal, entonces hicieron que gastaran menos. Y aparte de las medidas de confinamiento que en muchos casos, en la mayoría, el comercio era muy afectado. Entonces claro está que esos son los tres factores que afectaron a Ecuador. Y miren lo que dice: de cara a 2021, la CEPAL estima que el PIB ecuatoriano crezca un 1%, algo que está sujeto, según señala, a una recuperación clave de la demanda interna. Dependerá del impacto de los diferentes programas implementados por el gobierno con el fin de afrontar la pandemia y su control, así como sostener el reinicio de la actividad económica y amortiguar las repercusiones sociales, apunta la CEPAL. El organismo, sin embargo, destaca que hay unas numerosas incertidumbres sobre este panorama, particularmente lo relacionado con las condiciones externas como la evolución de la pandemia y una posible nueva caída de los precios del petróleo. Hay temor en Ecuador, chicos. En el puesto número 5 está México. México, chicos, también cayó un menos 9%. La economía de México se había contraído en 0.1% en 2019. Tanto en 2019 como en este año, chicos, México viene a la baja realmente. Este año, sin embargo, su caída será mucho más pronunciada al ubicarse, chicos, en este 9%, lo que constituye la mayor contracción de su PIB desde 1932. Eso es algo increíble, chicos. México cae, una economía grande cae mucho, 9%, de acuerdo también con los estudios del CEPAL. Entre los factores que incidieron en esa caída, el organismo destaca una caída de los ingresos petroleros de un 42.9% entre enero y octubre, chicos, de este año. En ese mismo lapso se produjo una disminución de 11.2% de las exportaciones. Por eso, con todo respeto, chicos, del país más influyente y todos de América Latina, esos indicadores realmente este año caen mucho, porque él, por ejemplo, nos mencionaba hace unos días que México es uno de los países que más exportaba, incluso por encima de Brasil, doble. O sea, realmente esos indicadores sí son reales, pero en la actualidad, según el informe, chicos, cayó un 11.2% las exportaciones no petroleras destinadas a Estados Unidos, y de 12% de las que son enviadas al resto del mundo, chicos. Realmente una caída grande. México en la exportación como tal del petróleo, y también en lo que respecta a las exportaciones a Estados Unidos y en el mundo caen un 12%. El CEPAL también destaca una caída del 18.3% en los flujos de inversión extranjera directa, algo que contribuye no solamente a la pandemia, o que lo que atribuye a la pandemia, sino que también se vincula con la incertidumbre generada por las decisiones de políticas públicas recientes que han afectado directamente a proyectos energéticos, aeroportuarios y de elaboración de bebidas. Chicos, el comercio y la industria en México se ha visto afectado por las medidas restrictivas de la crisis sanitaria. En relación con las perspectivas de recuperación para 2021, la CEPAL estima que el PIB mexicano crecerá a una tasa de 3.8%. Es algo bueno, o sea que México recuperaría su normalidad aproximadamente en unos 4 años, debido a una gradual recuperación de la actividad económica. Torino Economics, sin embargo, es más conservador y apunta a un crecimiento de 2%.
O sea que esto elevaría la normalidad económica y el crecimiento con el que venía México a unos 6 años. Chicos, nosotros hablamos mucho de proyectos y de todo, pero mire lo que está causando esta crisis y mire lo que probablemente va a significar para el crecimiento de los países en la región a largo plazo incluso. Chicos, en el cuarto puesto se encuentra Argentina, que cayó un 10.5%. Argentina es, al igual que Venezuela, una de las economías de la región que venían registrando una contracción económica antes de la pandemia. Eso lo sabíamos todos, chicos, en verdad. En 2020, en su tercer año consecutivo de contracción de PIB, la CEPAL estima una caída de 10.5%, mucho mayor a la sufrida en 2019, que fue de un 2.1%, chicos. Realmente Argentina, si le sumamos esa inflación, eso le va a caer pésimo. Este desempeño se debió al impacto de la crisis de la pandemia que repercutió negativamente en el consumo privado, la inversión y las exportaciones. Miren algo que tienen en común, chicos, este informe, y es simplemente la inversión. Obviamente un inversionista no va a invertir en un país que quién sabe si le va a funcionar la inversión y el consumo, ¿cierto?, de las personas, porque hubo mucha restricción comercial. La actividad económica se contrajo en un 12.6% interanual en el primer semestre de 2020 debido a la caída de la inversión de un 28.7% interanual. Del consumo privado 14.5%, de las exportaciones 8.7% y del consumo público un 5.5%. En el marco de la pandemia que trajo aparejada una elevada incertidumbre y a partir de la cual se establecieron restricciones a la circulación con un impacto negativo tanto en la oferta como en la demanda, apunta este organismo. Torino Economics, por su parte, relaciona la contracción económica en Argentina y la caída de estos sectores tales como hoteles y turismo y otras actividades de servicios comunitarios, construcción, transporte, así como comunicaciones y pesca, ante la paralización de las actividades desde marzo para evitar la propagación del virus. Además, señala que el impacto de la pandemia agudizó los desequilibrios macroeconómicos estructurales que sufre Argentina, particularmente en los ámbitos fiscal, monetario y cambiario, chicos. Grave. Para ello, el CEPAL estima que en 2021 registrará un crecimiento de 4.9%, gracias a la gradual reanudación de las actividades productivas supeditada a la evolución de la pandemia y la disponibilidad de las vacunas. Chicos, 4.9%, o sea que Argentina al menos recuperaría lo que ya llevaba más o menos en 2 años y medio, según el informe. Chicos, el tercer país más afectado es Panamá, con un 11%. Entre 2010 y 2019, Panamá registró un crecimiento económico constante promedio de 6.2% al año, chicos, uno de los más grandes del mundo. ¿Ustedes sabían eso? Para 2020, sin embargo, la CEPAL le ubica como el tercer país de América Latina con una mayor contracción del PIB con el 11%. Esta caída se debe principalmente a las medidas implementadas en el país y en el mundo para enfrentar la crisis sanitaria. El organismo destaca que entre enero y agosto de 2020 el valor de las exportaciones del país se redujo en un 23.7% en comparación con el mismo periodo de 2019, debido fundamentalmente a la caída de las exportaciones de la zona libre de Colón, que representan más del 90% de las exportaciones de bienes en Panamá. También se vieron afectados los ingresos relacionados con el turismo y por servicios financieros. Recuerden que chicos que Panamá es uno de los países en términos financieros más grandes en la región, así como la actividad en construcción, hotelería y casinos, sectores importantes de la economía panameña. La CEPAL pronostica que en 2021 Panamá logrará un crecimiento del 5.5%,
en su PIB, impulsado por la reanudación gradual de la actividad económica, en la cual le va muy bien. Entonces Panamá podría recuperar su normalidad económica más o menos también en 2 años y medio. Chicos, en el puesto número 2 está Perú, 12.9%. A diferencia de Venezuela, Perú llegó en 2020 con un historial de una caída ininterrumpida de crecimiento económico. Pese a ello, cerrará este año con una caída de su PIB de 12.9%, lo que le convierte en uno de los países más golpeados, chicos, del mundo entero, debido a esta crisis, chicos, y debido obviamente a la restricción. Según el CEPAL, la caída del PIB de los socios comerciales impactó severamente la demanda externa y la demanda interna se desplomó por la reducción del gasto de los hogares y la interrupción de proyectos de inversión. Prácticamente, chicos, se frenó Perú totalmente. Señala la CEPAL en un documento sobre la economía de Perú publicado como anexo a su informe. De acuerdo con el organismo, otro factor que influyó en la caída del PIB peruano fue el choque producido por la fuerte paralización de la producción causada por el confinamiento, que se extendió por varios meses. Torino Economics destaca que en medio de la pandemia Perú ejecutó uno de los estímulos fiscales de mayor magnitud en toda América Latina, pero, escuchen esto, su efectividad se vio limitada como consecuencia de las estrictas medidas de confinamiento implementadas y la interrupción abrupta de las inversiones y las exportaciones, aunado a la caída de los precios de las materias primas en los mercados internacionales en los cuales Perú es muy fuerte. Chicos, lo interesante es que el informe, sí, no dice exactamente cómo crecerá Perú, pero se estima que Perú crezca a un 4.5% en el año 2021, haciéndole que Perú llegue a una normalidad en 3 años aproximadamente. Y el primero, chicos, es Venezuela. Encabeza por un amplio margen la lista de las economías latinoamericanas que más cayeron al cerrar el 2020 con un menos 30%. Según estimaciones de la CEPAL, chicos, este es el país. Si ya a Venezuela le iba a costar recuperarse en unos 25 años mínimo, con esto realmente Venezuela le puede costar 35 años, 40, volver a tener lo que tenía antes. Y el día que lo recupere ya los demás países le habrán sacado una ventaja enorme. Entonces es muy triste este enorme retroceso, chicos. Sin embargo, no es atribuible únicamente a la crisis. Obviamente no, ya sabíamos que ya el país venía mal y ya tenía algunos declives que le hicieron que realmente tuviese esta caída tan abrupta que tiene actualmente. Y guarda relación con otros problemas por los cuales la economía venezolana registró este 2020 su séptimo año consecutivo de contracción económica. Desde 2014 la dinámica mostrada por el PIB tanto por del sector petrolero como del no petrolero de la economía venezolana se ha caracterizado por una prolongada y severa contracción. Esta situación se agravó en 2020 por los efectos de la pandemia y una fuerte escasez de combustible, el endurecimiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos al sector público venezolano, señaló la CEPAL en un documento sobre la economía venezolana publicado con un anexo a su informe. Torino Economics, una división del banco de inversión Torino Capital LLC con sede en Nueva York, calcula que la caída del PIB venezolano este 2020 fue menor a lo estimado por la CEPAL, un 24.7%. Bueno, vemos que Torino y la CEPAL tienen tanto de proyección de crecimiento como de caída algo diferentes, en realidad las dos.
Pese a que la CEPAL espera que en 2021 se produzca un efecto rebote de las economías latinoamericanas que podría llevar a un crecimiento promedio de 3.7%, la organización estima que Venezuela será el único país de la región que no crecerá. Chicos, eso es evidente, sea el informe que sea, Venezuela no va a crecer mínimo en unos 30 años. ¡Qué horror, qué horror! Y quién sabe, chicos, si después de Maduro se monte otro que sí sea igual de podrido. Y Latinoamérica, pues según lo que acabamos de leer, 3.7% crecería la región, que eso le ayudaría al menos un poquito y para normalizar el crecimiento latinoamericano con respecto a las economías globales en bloque para el año 2024. Chicos, aunque sí se verá una ralentización de su caída económica en cuanto a Venezuela, con una contracción esperada del PIB de un 7%. En el año 2021 obviamente Venezuela no crece, sino que cae un 7%. Horror, horror. Listo, mis amigos, hasta aquí este informe, realmente muy completo, espero que no se hayan aburrido, realmente esto es muy importante para entender realmente la situación económica de nuestros países. Felicitamos obviamente las buenas gestiones del gobierno colombiano, del gobierno chileno, del gobierno uruguayo y paraguayo, que han sido los que más han dado ejemplo y que se han anticipado mucho a la crisis y que han hecho que no sufran tanto como estos 6 países, chicos. Entre ellos también obviamente Brasil, que a pesar de lo que pasó con el presidente, ¿cierto? De Brasil, que en su momento decía que la crisis sanitaria era una mentira, pues aún así se han visto beneficiados y no han sido tan perjudicados como otras economías en la región. Listo, mis amigos, esto ha sido todo. Si les ha gustado, ya sabes, darle like, compartir, suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejar tu valiosísimo comentario. Nos vemos entonces en un próximo video. Que estén muy bien.